Dios le bendiga en este día, amados hermanos. Yo sé que estas no son las circunstancias en que queremos celebrar este día con nuestro Dios y con nuestra iglesia, pero aquí estamos, porque tenemos que continuar la marcha en la obra de esta iglesia. Voy a empezar y decir que el mundo, tal como lo conocíamos, realmente ha cambiado. La realidad de la coronavirus y el efecto que ha tenido en nuestras rutinas diarias todavía es algo que estamos tratando de descubrir. En estos primeros días hemos tenido que ajustar los ritmos de nuestras vidas porque estamos en una situación nueva y en una manera de evolución. En los próximos días e incluso semanas tendremos que seguir ajustándonos. Esta pandemia ha cambiado lo que creíamos que era normal. Entonces tenemos que encontrar un nuevo equilibrio y lo podemos hacer juntos. Sin embargo, en medio de todo esto, la iglesia todavía tiene un trabajo que hacer. Sí, tenemos que encontrar nuevas formas de hacer este trabajo, pero encontraremos una manera y continuaremos marchando adelante. Creo que es seguro decir que pocas personas, si acaso alguna, han vivido eventos similares en sus vidas, pero podemos decir que tiempos de agitación global han sucedido en el pasado. Esta no es la primera pandemia que ha afectado a la experiencia humana y no será la última. Las lecciones aprendidas en este tiempo servirán para preparar las generaciones que siguen. El mes pasado comenzamos una serie sobre la membresía de la iglesia. La ironía de la situación en que nos encontramos en el mundo no se me ha perdido. Todos los que se consideran cristianos han estado considerando esta idea de qué es ser miembro del cuerpo de Cristo desde el comienzo de la iglesia. Pero ¿qué significa esto cuando no podemos reunirnos? ¿Cómo nos servimos unos a otros o a quienes más lo necesitan cuando no podemos ir a ningún lado? Estas son solamente algunas de las preguntas a las que todos intentamos encontrar respuestas adecuadas. En el primer mensaje vimos la imagen gobernante que el apóstol Pablo nos dio, y eso era que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y que en este cuerpo todos somos miembros. Hoy veremos por qué existimos. Y déjame decírselo así: nosotros existimos para cumplir una misión específica. Y la realidad es que no importa lo que esté pasando en el mundo, nosotros tenemos que encontrar una manera de cumplir esta misión. El texto de este día se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Son 2 versos que quiero compartir con ustedes. Dijo Juan así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Oremos. Señor, te damos gracias por este momento que nos has concedido. Señor, te damos gracias porque vivimos en un tiempo donde tenemos manera de reunirnos, aunque no podemos reunirnos frente a frente. Señor, te pido que tu Espíritu nos ayude a entender algo nuevo o refrescar algo que ya sabíamos acerca de qué es la misión que nosotros tenemos como un cuerpo, el cuerpo de Cristo, pero también como cristianos y creyentes individuales. Señor, ayúdanos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Para decirlo simplemente, el propósito de la iglesia es declarar el Evangelio.
Como el cuerpo de Cristo, nuestro mayor objetivo debe ser llevar las buenas nuevas de salvación en y a través de la obra de Jesús a todos los que podemos. No importa lo que esté pasando, si nosotros realmente creemos en estas buenas nuevas, debemos de hacer todo lo posible para poder ayudar a aquellos que no han recibido o escuchado este mensaje, oírlo por primera vez. Porque donde quiera que esté la iglesia, el evangelio también debe estar allí. Déjeme decirlo de otra manera. En el corazón de la iglesia está el evangelio. Sin ella no tienes una iglesia. Sin ella no tienes fe bíblica. Sin ella no tienes salvación. Nuestra comunidad está basada y guiada por el mensaje de Jesucristo, el Hijo de Dios. En y a través y por Él vivimos, respiramos y tenemos nuestro ser. Cualquier cosa que no eleva esta realidad no es adecuada para proporcionar una base de comunidad genuina. En el pasaje que leímos esta mañana, Juan hace una admisión interesante. Él dice que el propósito de su evangelio no era describir todo lo que había ocurrido en el ministerio de Jesús. Él escribió su evangelio para que tuviéramos lo que era necesario para creer. Esto me parece un enfoque útil. Significa que yo no tengo que tratar de responder a todas las preguntas que alguien tiene, que no tengo que intentar resolver todos los problemas que una persona me traiga, pero lo que tengo que hacer es compartir fielmente lo que ayudará a la otra persona a saber lo que necesita saber para creer en el nombre de Jesús. En el pasaje que leímos, Juan nos proporciona 3 elementos esenciales del evangelio que la iglesia declara al mundo. Y mi intención es ayudarnos a entender y a ver que la misión de esta iglesia y la misión de la Iglesia Universal es declarar un evangelio que realmente traiga esperanza y que realmente ayude a cada persona que la escuche y la reciba a ver que la salvación existe y se puede obtener. Así que empecemos así. El primer elemento esencial del evangelio, nos dice Juan, es que Jesús da vida a todos los que creen en su nombre. De los 3 elementos que discutiremos hoy, quiero empezar con el último mencionado. Si no entendemos por qué debemos declarar el evangelio de Jesús, yo no creo que podemos sentir la urgencia de declararlo. En Juan 3:17, el verso que le sigue a uno de los versos más famosos, Juan nos dice esto: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Piensen en eso, que la razón por la cual Jesús entró al mundo era para que toda persona que oiga su evangelio sea salvo. Jesús fue enviado al mundo para que los pecadores pudieran ser salvos, para que yo pudiera ser salvo, para que usted pudiera ser salvo. Esta es la razón por la cual Dios envió a Jesús a este mundo. La iglesia debe en todo momento y en todos sus esfuerzos hacer que este elemento del evangelio sea fácil de entender. Si la iglesia no hace esto, no es posible que nadie crea el evangelio que estamos predicando. Cualquier cosa que la iglesia haga que no ayude a aquellos que no tienen una relación con Jesús a ver que esto es la realidad principal del evangelio, no están enfocando en la razón más importante por la que Jesús vino al mundo. Mira lo que dijo Juan: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida
en su nombre. Especialmente en tiempos como ahora. No debemos perder vista en esto. Podemos extrañar reunirnos con nuestros hermanos creyentes, pero hay muchas personas que conocemos que no conocen a Jesús. Están buscando a alguien que haga sentido de la situación en la que estamos. Están pidiéndole a alguien que les ayude a ver qué vamos a hacer para superar este momento en nuestra historia. La respuesta que dará paz a una alma inquieta es el Evangelio. El Evangelio es el único mensaje, la única noticia que realmente puede traer paz a un corazón inquieto. Pero primero tenemos que haber aceptado lo que el Evangelio promete. Si creemos en el nombre de Jesús, seremos salvos. Y si esta salvación está garantizada por Dios, no hay razón para desesperarse. Podemos tener un poco de miedo por la incerteza que hay. Eso es normal. Pero podemos mirar a Dios para cumplir su promesa de salvación a causa de Jesús. El primer elemento del Evangelio es que la vida eterna es una promesa de Dios que debe inspirar esperanza en nosotros. Cuando nosotros realmente entendemos lo que Dios ha hecho para nosotros, en enviar a su Hijo a este mundo, podemos ver que hay razón de tener esperanza. El segundo elemento esencial del Evangelio es que Jesús puede salvar porque ha quebrantado el poder del pecado. El apóstol Juan escribió una carta pastoral que habla del propósito por la cual Jesús vino al mundo. Escuchen lo que él dice en la primera carta que él escribió, capítulo 3, verso 8, la segunda parte de ese verso. Él escribe: el Hijo de Dios se manifestó con este propósito. Yo no sé de ustedes, pero cuando yo leo algo así, lo que le sigue ahí es algo importante. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. En el contexto inmediato de esta declaración, Juan señala que lo que impide que la humanidad tenga un compañerismo con Dios es el pecado. Que la continuación del pecado en nuestras vidas causa la interrupción continua de nuestra relación con Dios. Así que cuando Juan le está diciendo a esa gente que recibieron esa carta, él está diciendo que Jesús vino a romper el dominio del pecado sobre nosotros. Jesús entró en el mundo, vivió una vida sin pecado, murió la muerte que deberíamos haber muerto en la cruz y llamó a todos los que confiarán en él al arrepentimiento, a rendirse y seguirle a él. Cuando Jesús vino, tenía una sola cosa en su agenda: la ruptura del poder del pecado. Pablo lo describió así cuando él dijo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El poder del pecado es la ley, y el aguijón de la muerte es el pecado. Este obstáculo que nos mantiene alejados de Dios ha sido eliminado. Las cadenas de la esclavitud que nos retenían se han roto, porque el poder del pecado ha sido conquistado en la resurrección de Jesucristo. Esto es
el segundo elemento de este glorioso evangelio que nosotros creemos y recibimos. La misión de Jesús no solo nos da esperanza, sino que la obra de Jesús en la cruz nos da una razón para confiar en el deseo de Dios de salvarnos, porque Jesús ha quebrantado el poder del pecado en nuestras vidas. Solamente tenemos que creer en Él, solamente tenemos que abrir nuestros corazones y recibir el evangelio de esta salvación gloriosa. Pero Juan nos da una pista sobre un tercer elemento del evangelio. El tercer elemento esencial del evangelio es que Jesús no puede fallar porque tiene la autoridad para redimir a los pecadores. Escuchen otra vez. El tercer elemento que Juan nos da en estos versos que hemos leído hoy es que Jesús no puede fallar porque tiene la autoridad para redimir a los pecadores. Como predicador, puede ser tentador tratar de encontrar una forma inteligente de decir lo que Dios dice. El problema es que nadie puede decirlo mejor que Dios. Y cuando Jesús habla, habla por Dios. Miremos a lo que Jesús dijo acerca de su autoridad para redimir a los pecadores perdidos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, verso 35 al 40, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, escuchen bien, miren la autoridad que Jesús tiene. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Dos veces en este pasaje Jesús declara y reafirma la voluntad de Dios el Padre. Primero, Él dice que la voluntad de Dios es que Jesús no perderá nada de lo que el Padre le ha dado. Que todo lo que Dios le ha dado a su Hijo, el Hijo tiene la autoridad para proteger. Segundo, la voluntad de Dios es que todos los que creen en Jesús tengan y disfruten la promesa de la vida eterna en el día final. Miren cómo Él lo dice: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo mismo, dice Jesús, resucitaré en el día final. Jesús no puede dejar de salvar, porque Dios le ha dado autoridad a hacerlo. Y lo que Dios ha propuesto, Dios lo logrará. La iglesia existe para declarar el evangelio. La iglesia existe para declarar el evangelio. Sí hay beneficios en ser un miembro de la iglesia. Sí hay otros objetivos que vamos a cumplir en el medio de este trabajo, en esta jornada que tenemos con Dios y nuestro Señor. Pero la misión de la iglesia es declarar en una manera sencilla el evangelio de nuestro Señor. Hoy hemos visto que Juan nos señala tres elementos esenciales de este evangelio.
Y estos elementos son los que hacen del Evangelio, hacen ser el Evangelio las buenas nuevas. Estos elementos también servirán como fuente de nuestra paz a medida que nos encontramos viviendo momentos como estos. Yo sé que son tiempos difíciles y estamos viviendo en circunstancias que no esperábamos, pero si creemos en nuestro Dios y creemos en nuestro Señor y creemos los elementos esenciales que Juan nos da de este Evangelio, no importa que no sabemos lo que va a ocurrir mañana, pero sabemos que el que reina, reina hoy y mañana también. Por lo tanto, no tenemos que desanimarnos. Dios sigue siendo bueno y Dios todavía está en el trono. Oremos. Señor, te damos gracias por tu gracia. Te pedimos, Señor, que en este día nos ayudes a recordar que el Evangelio que hemos recibido es la fuente de nuestra esperanza, que sin ti, Señor, verdaderamente estuviésemos perdidos. Pero tú nos das confianza, Señor, en que en ti encontramos no solamente vida eterna, pero encontramos razones de dar gozo, de alabar, de levantar nuestras voces y despertar cada día buscando una oportunidad de darte gloria, ayudándole a otra persona a creer este glorioso mensaje que nosotros hemos recibido. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.